Fragmento del libro. Mandatos familiares. Psicogenealogía y epigenética. ¿Qué personaje te compraste y cómo reconocerlo y superarlo? Autora, Diana París. Año 2016. Cuando, al caminar por la propia ciudad o cualquier otra ciudad del mundo, nos topamos con las estatuas vivientes, podemos ver los mensajes del clan. Personas congeladas que representan una expresión maquillada, que se transforman en argamasa moldeada con afán de verosimilitud usando telas o pinturas que imitan oro, plata, cobre, diversos colores sobre la piel, dando impresión de ser de madera, roca, metal, amasijo de trapos, que usan dispositivos mecánicos ocultos para dar la ilusoria idea de viento, de que el personaje está en el aire o de que se sostiene sobre un hilo. Reyes, trapecistas, bailarinas, ajedrecistas, guerreros, robots, algo los iguala a pesar de sus trajes diferentes, sus actitudes inmóviles o sus logros estéticos. Todos son mudos. Son estatuas. Muestran su esencia de piedra. No tienen voz. La metáfora que nos aporta este espectáculo callejero es riquísima. Podemos escuchar los rumores de los ancestros al borde de la cuna, voces que se han quedado acorraladas en la función que desempeñan estos artistas. Trabajadores como tantos otros, comerciantes, maestros, médicas o abogadas. En muchas vocaciones, recordemos que esta palabra deriva del verbo latino vocare, llamado, resuena esa voz mandato que recibimos desde antes de nacer. En cada familia hay una expectativa reservada para los futuros miembros que se sumen a un árbol que ya está de pie hace décadas, siglos. No hace falta ser tan audaz como esos artistas que salen cada mañana con cajas de betún, adminículos, accesorios y una plataforma donde instalar su estatua. No hace falta toda esa parafernalia cuando nos disfrazamos de policías, psicólogas, deportistas, profesores, periodistas, enfermeros, arquitectas, parteras, carpinteros, diseñadoras o colectiveros. No siempre ejercemos labores impuestas, por suerte vamos redefiniendo en el camino qué ser, quién ser. Pero muchas veces respondemos ciegamente al mandato ancestral, creemos elegir qué hacer / ser y, sin embargo, estamos mudos. Congelados como estatuas vivientes cumpliendo roles asignados para que la memoria del clan se siga sosteniendo. Si hubo mucho dolor, necesitamos médicos. Si sufrimos falta de justicia, abogados. Si percibimos una falta de derechos básicos, educación, comida, techo, designaremos maestros, cocineros, albañiles a lo largo de las generaciones. O nos instalaremos en el grupo como Quijote, Batman, Juana de Arco. O madre abnegada, niña caprichosa, macho don Juanesco. Hermanita yo no puedo o hija mayor puédelo todo. Los roles son infinitos. Pero en toda familia, a cada uno de sus miembros se le asigna el que toca desempeñar. Las estatuas vivientes funcionan como un formidable símbolo porque están ahí, a la vista, y nos brindan un espejo para pensarnos en nuestra máscara. Otra palabra interesante, del griego prosopon, quiere decir, delante de la cara, para afrontar el mundo. Personaje es eso mismo, una mueca que se sobreimprime al verdadero rostro. Así, es paradójico que se asimile persona a ser humano, pero entrar en estas profundidades daría para otras reflexiones. Pensarnos, revisar actitudes, vocaciones, modos de funcionar en la vida cotidiana, familiar, profesional es parte de esta propuesta. Tomar conciencia. Para decidir a conciencia. No es un juego de palabras, implica desprogramar los mandatos que recibimos, aprender a reconocerlos, saber que nada está inscripto de una vez y para siempre, que tenemos la libertad de optar. Siguiendo el llamado de una voz superior a la de cualquier antepasado, la
propia voz, que siempre debe ser más potente que la voz de la sangre. Invito a que transiten estas páginas con plasticidad neuronal, mente abierta, corazón decidido y capacidad de replanteo de esas conductas naturalizadas que en verdad funcionan como prótesis. Podemos liberarnos de esas muletas. Esa actitud no implica deslealtad al clan, traición a la herencia, ingratitud a todo lo recibido. Desprogramar es hacer aquello que nos da verdadera identidad, sin máscaras, sin mudez de estatua, sin congelamiento de piedra, sentir genuinamente, libremente, elegir sin culpas, aprender a reciclarnos y renacer tantas veces como sea necesario. La propuesta que les acerco en estas páginas es conocer los alcances de esta línea del psicoanálisis, lo transgeneracional, que ya hemos transitado en otra obra anterior. 1. Retomar algunos conceptos fundamentales de la disciplina y profundizar en el vínculo entre inconsciente familiar e inconsciente colectivo, memoria arcaica y memoria más reciente. Que así sea. Con la nueva ciencia biológica, la epigenética, sabemos que al nacer traemos un programa genético, ancestral, un programa que podemos transformar desde la decisión de cambiar las creencias, modificarlos. Efectos de la genética si adoptamos otro medio ambiente, otro entorno, otro marco, otro guión para nuestro modo de funcionar, sentir, pensar. Coincidió con el biólogo celular Bruce Lipton, el creador de la biología de la creencia, cuando afirma que somos la expresión de los programas que nos transmiten nuestros mayores y que, si bien lo acumulado en las etapas periconcepcionales, fetales y la infancia hasta los primeros años nos modela las experiencias y reacciones que tendremos de adultos, cabe la posibilidad de transformar esos paradigmas encapsulados en determinadas visiones del mundo si modificamos el punto de vista. Si mutamos el disfraz y decidimos abandonar ese personaje que nos domina y que nos detiene el crecimiento. No soy médica. No puedo afirmar si es bueno o malo tratarse con quimio, tomar antibióticos o vacunarse. Es una decisión personal de cada uno, de cada familia, según qué profesional lleve la historia clínica de cada paciente. En cambio, si me animo a afirmar que modificar el punto de vista, variar la creencia sobre algo, solo con un título universitario se puede progresar. Las mujeres manejan mal, las parejas gays no deben adoptar niños, porque sería un peligro, etc., o transformar el impacto que una emoción nos ha dejado pueden ser claves para que una situación dolorosa desaparezca, cambie de signo y nos sane. Vaya mi agradecimiento a tantos nombres pioneros en estos enfoques. François Dolto, Nicolás Abraham, Christopher Wallace, María Torok, Didier Dumas, Alice Miller, Christian Fleche, Salomón Seyam, Aide Feinberg y, en especial, a la madre de la psicogenealogía y sus reveladores aportes en el libro Ay, mis ancestros. La madre de la psicogenealogía. Anna Selin Schutzenberger sostiene que hacer consciente un saber oculto doloroso, revelar secretos familiares que implicaron un trauma, nos libera de repetirlo en las siguientes generaciones. A través del redescubrimiento de la historia familiar, accedemos a niveles desconocidos de nuestra propia historia. La información está ahí, disponible. En nuestro inconsciente. Desde antes del nacimiento somos concebidos como sujetos pertenecientes a un linaje, con una posición en el grupo, el primogénito, el deseado, el hijo reemplazo de uno muerto, el hijo sorpresa, el adoptado, el que cuidará en la vejez a los padres, etc., y llegamos con una carga de expectativas ajenas sin libertad para aceptarla o rechazarla, nos viene dada como nos dan el nombre, la sangre, la herencia, los rasgos físicos y los ideales en torno de nuestro nacimiento. La psicogenealogía es una herramienta útil para estas indagaciones, para echar luz sobre los secretos, ver el árbol secreto en el bosque de mentiras o
Verdades maquilladas, lagunas en la información, enfermedades o traumas. De guerra, exilios, incestos, deportaciones, estafas, abortos, violaciones o exclusión. Cuando un suceso trágico, una imposibilidad, una situación difícil no se supera, se instala en la primera generación, es ignorado por la segunda, pero luego se manifiesta en generaciones posteriores con obsesiones, búsquedas interminables, pesadillas, dolencias graves físicas y psíquicas, accidentes, es un descendiente y no otro, ya que no necesariamente formar parte de una misma familia nos hace compartir el mismo inconsciente familiar, es la manifestación de un saber no dicho, ancestral, es el destinatario para revelar lo que quedó sin resolver o se ocultó por vergüenza, deshonra, pudor o criminalidad. La indagación en psicogenealogía permite acercarnos a la verdad sobre el proyecto de nuestros mayores al momento de concebirnos y nos da instrumentos para acompañar al inconsciente en las matemáticas de la lealtad, fechas clave, nacimiento, concepción, accidentes, aniversarios de muerte o nacimiento, cantidad de años entre uno y otro episodio con cierto aire de familia, como algunos prejuicios, nombres que se repiten, tradiciones o modos de relacionarse. Y así, al conocer esas trampas de viejos conflictos sin resolver, podremos superar las programaciones de nuestro modo de funcionar, desmantelar los mandatos que nos gobiernan. Esto mismo es lo que desde otro ángulo analiza Christopher Wallace, integrante del grupo independiente de la Sociedad Psicoanalítica Británica, cuando trabaja sobre los mecanismos que el sujeto guarda de sus primeras experiencias y de sus huellas. Para él, los episodios que nos afectan, pero en los cuales no hemos pensado todavía, aquello que es sabido, pero que aún no ha sido procesado desde la conciencia, tienen la clave del sentido oculto por descubrir. Christopher Boyas, profesor de letras, editor y psicoanalista, con quien naturalmente me identifico por las elecciones profesionales, nos alerta sobre ese enorme caudal de información que conocemos, ahí reposan muchas instancias de nuestro clan sin saber. Esa paradoja llamada lo sabido no pensado nos ata a mandatos y creencias, nos enferma y nos roba autonomía. Los secretos nos aturden porque lo sabido no pensado está siempre presente, hace ruido, vuelve y revuelve. A saber, pues, a pensar. 2 ejercicios para remover la tierra endurecida que rodea nuestro árbol genealógico y así, entonces, dar lugar a que florezcan nuevos frutos, sanos, libres, autónomos. El propósito de este libro. Resumiendo, el propósito de este libro es profundizar en los mandatos familiares desde la psicogenealogía y ofrecer un conjunto de nuevos abordajes, epigenética, biología holística, inconsciente colectivo, a partir de ejemplos tanto con casos de pacientes como con biografías de la historia universal, asimismo abrevando en mi propia experiencia. También les propongo releer los cuentos tradicionales de la infancia en clave transgeneracional, porque pertenecen a la infancia de la humanidad que tienen datos luminosos para todas las épocas. Volveremos a lo largo de los capítulos a estas cuestiones que entrelazan diferentes vertientes teóricas. Para profundizar desde la perspectiva multidisciplinar un itinerario posible, encaminado a tomar conciencia, despertar y renacer. Un nuevo nacimiento. Ya no como personajes congelados, sino como personas reales que asumen la tarea de liberarse de viejos mandatos. Iremos examinando las metáforas ocultas en los personajes que nos compramos y que siempre funcionan como lastres e impedimentos para superar viejos paradigmas. Te estimularé con cada ejemplo y cada aporte teórico a escalar tu propio árbol genealógico, con una postura que despierte el modo más abierto a la conciencia, para hacer posible que alcances aquellos secretos y mandatos que conviven en tu realidad. Y para que trepar ese conjunto de ramas añosas que forman tu
Árbol no sea traumático, seré lo más didáctica posible. Pues bien, explicitado el mapa, te invito a salir de la comodidad, a tomar la voz interior como GPS, a avanzar hacia la ruta del autoconocimiento y a comenzar el viaje hasta lo más profundo de las creencias, los mandatos familiares. Te acompaño. Primero, psicogenealogía y mandatos. ¿Mandatos familiares escritos con sangre? Los verbos ocultos del árbol genealógico. ¿Y cómo superar el deber ser? Todos tenemos un deber de amor que cumplir. Una historia que hacer. Una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Gioconda Belli. F. tenía 22 años cuando vino a la consulta. Sufría de alergia a varios alimentos, permanentes malestares digestivos, había sido operada de apendicitis a los 9 años, se hizo todas las pruebas de alérgenos que los médicos le propusieron. Nada por aquí, nada por allá. Cuando en una sesión hizo consciente este episodio, que había olvidado durante más de 10 años, sintió primero asco actualizado, náuseas y luego una enorme liberación. Las crisis alérgicas han disminuido y, si bien aún prefiere no incluir mariscos en su dieta habitual, hace un año que ha empezado a ingerir los sabrosos frutos de mar en pequeñas dosis, sin consecuencias ni reacciones indeseadas. ¿Fuiste testigo involuntario de actos que tus ancestros te obligaron a presenciar? ¿Cuántas veces, cuando recordamos escenas de cocina y volvemos a ver a nuestros mayores preparando ese plato preferido, sentimos placer, miedo o alguna perturbación en la piel? Esa evocación siempre nos permite saborear un plato feliz o también ¿sentimos rechazo a unos u otros alimentos? Comer como reyes y tener garantía de felicidad eterna equivale a ¿servir perdices en la mesa? ¿Y si decido ser vegetariano, se esfuma la rima de ¿y fueron felices? Cuando la realidad no acompaña los sueños que tenemos, nos vendemos como reyes ante una nueva cita amorosa, ante una propuesta laboral. ¿Cuántos sapos nos tragamos creyendo que son príncipes? Somos conscientes del menjunje que nos bebemos cuando sumamos alcohol y dolor y angustia y negación y necesidad de taparlos. ¿Sentimientos? ¿Con cuáles trapos viejos nos disfrazamos del personaje que no queremos ser, pero es obligación familiar que así sea? Aceptamos a disgusto ciertos trajes, un sombrero de ala ancha o unas lentejuelas y unos volados de colores, una espada a la cintura, algo de maquillaje y ya nos sentimos otras. Pero cuando dan las 12 y el encantamiento se va, nos animamos a regresar a ser quienes somos. ¿Realmente? ¿O seguimos arrastrando sombrero ridículo, lentejuelas deslucidas, volados deshilachados, espadas fuera de moda y rímel desencajado en la cama, la oficina, la escuela, la cocina? Comida y ropaje. Dos metáforas de aquello que nos dan y nos calzamos. Sin chistar. ¿No te gusta la sopa? Entonces 2 platos. De niños somos rehenes de la voluntad de nuestros mayores. Y de adultos, también. A menos que tomemos conciencia. Aludiendo a la cocina de autor o alimentos reciclados, yo prefiero la denominación que circula ahora, Torres de Chenoa. Tiene la gracia del argot tanguero que habla al verse. Efectivamente, los restos de anoche constituyen el menú del presente, el ayer se está actualizando todo el tiempo cuando no ponemos cada ingrediente en su lugar. Cuando las mezclas son incoherentes o el mal gusto se instala en él inconsciente y dispara una alergia. Disfraces y alimentos. Les propongo hacer con esta colección de etiquetas un viaje en la memoria familiar, como te sentirías hoy dentro de la ropa, ahora vieja, que usabas de niño. ¿Todavía te gusta ese ropaje o ya te incomoda? ¿Con qué personajes te alimentaron?
¿A qué sabe la comida preferida de tu paladar? ¿Sabías que de la noche de los tiempos llegan los sabores que tus abuelos pusieron en su mesa? Los restos de anoche siguen poniendo sobre los manteles de tu familia las migas del pan repartido amorosamente o el vino derramado en la pelea. ¿Cuál es la frase muletilla de tu clan? Para el hambre no hay pan duro. De tal palo tal astilla, de aquellos vientos, estos lodos. ¿Te animarías a desafiar los mandatos de tus ancestros y convertirte en otra astilla diferente? En la Biblia leemos que los padres comen uvas verdes y los hijos sufren de enteras. En tu familia, pasa eso, cargan los más jóvenes con los desastres de quienes fundaron el linaje. Sopa de mandatos que tomamos a sorbos o en altas cantidades nos convierten en disfrazados sin carnaval. Tal vez sea momento de tomar conciencia y decidir que ya no queremos ni ese disfraz que lo sentíamos tan propio, ni este alimento que nos dijeron que era tan nutritivo. Por que no revisamos lo que entendemos como la verdad y asumimos que ya es hora de cambiar de menú y de probarnos otro traje. Lo aprendido en tribu. Los ancestros modelan los rasgos que vamos sumando como capas de hojaldre en nuestra personalidad, sus deseos insatisfechos, sus expectativas. Los logros que quieren hacer que perduren, las funciones que venimos a cumplir se imprimen en los mandatos que asumimos como las propias decisiones. Generación tras generación nos alimentan con cuentos, cada relato pone en acción a sus actores con sus correspondientes ropajes. En el repertorio de personajes no es casual cuál nos calzan, ajeno como un órgano trasplantado, un personaje se incrusta en nosotros, se superpone a la información genética y asume su rol. Esa máscara empieza a tatuarse en la piel con tal intensidad que, ya de adultos, sentimos que somos lo que nos dicen que somos o que debemos ser. La narración que cada grupo se construye funciona como alimento. Y en el mercado y las ferias de todas las aldeas se intercambian, como monedas. Esos otros recursos vitales para continuar la especie, los mandatos familiares. Las abuelas lo sabían bien, sus madres les habían traspasado ese saber y a ellas las madres de sus abuelas. Había que saciar el hambre y dar identidad a cada miembro del clan. Y se hilvanaron las historias. En el origen de los tiempos y en el origen de cada familia, hay un relato fundante, un caldero y un fuego encendido. La joven con los bolsillos del delantal tintineando de semillas, los cantos da un labrador, las voces de los cortesanos refugiados lejos de la ciudad para protegerse de la peste, todos cuentan un suceso inaugural. Y antes, mucho antes, fueron los mitos que rondaron a sus diosas y dioses por santuarios y oráculos que los renacieron en canciones y poemas hasta que se gastaron y se rehicieron de carne y hueso, humanos. Y en la infancia de todos los tiempos, la sangre, la leche y la canción de cuna acompañaron con cuentos aquello que los mayores desearon para nosotros. ¿Cumplimos esas expectativas? Aceptamos sin protestar el traje impuesto. Nos dolieron las botas de 7 leguas o los zapatitos de cristal y, sin embargo, ¿lo seguimos usando? ¿Nos compramos el personaje que nos ofrecieron? Ahí estamos, congelados en un arquetipo. Sin cuestionar, sin desobedecer los mandatos, sin preguntarnos por qué volvemos a caer siempre en el mismo cuento. Repetimos la historia. ¿Y si cambiamos el color del cristal? Para poder ver de nuevo lo viejo, sopesarlo, indagar sus efectos, revisar sus trampas, advertir las lealtades invisibles que nos atan a aquello a lo que ya no queremos responder. Desprogramar. Volver a empezar, el método es desprogramar. Es desordenar el mazo que muy prolijamente nos entregaron para honrar el linaje, ser buenos hijos /diagonal hijas, estudiantes obedientes, castas doncellas, hermanos sacrificados.
Valerosos caballeros, sostenes de hogar, amorosas madres, triunfadores. Profesionales, esposas sumisas, hombres que no lloran, viejitas calladas. Nos alimentaron con historias y seguimos creyendo que ser y hacer lo que somos y hacemos es lo que toca. Sentimos miedo, pero seguimos adelante. Ante el peligro de atravesar el bosque cuando nos cargan una cesta de tortas para la abuelita, o nos esforzamos por mantenernos siempre jóvenes y hermosas, para que el espejito nos diga lo que queremos oír, lo que ellos quieren ver. A veces, todavía no podemos creer que la espada vengadora de Robin Hood no funcione, nos autoculpamos cuando suponemos que algo malo habremos hecho para que nos abandonen en medio de la oscuridad como a Hansel y Gretel, decidimos permanecer dormidas por 100 años a la espera de que algo suceda, o andamos cabizbajos por sentirnos incomprendidos patitos de corral. Ya no más cuentitos. Desordenar las páginas, orales y escritas, con las que nos nutrieron, ver el revés de la trama y leer en el inconsciente, al otro lado del espejo, elegir quién queremos ser, descubrir nuestro costado menos deseado y soltarlo. ¿Cómo? Reconociendo, primero, qué personaje me vendieron y acepté. Comprar sin leer la letra chica del contrato. Ver si ese disfraz me resulta adecuado o ya caducó o ya no me divierte o ya no me identifica. O nunca lo sentí propio. Desprogramar y renacer. Animarnos a ser cisnes cuando nos creímos patos y, encima, feos. Reprogramar, porque con el poeta de Dublín lo sabemos, aprender no es llenar el cubo, sino encender el fuego. 2. Pedagogía del reaprendizaje. ¿Y si en lugar de llenar el cubo, vaciamos la papelera? Me gusta la expresión vaciar la papelera, desechar viejos moldes, advertir en qué imagen quedamos fascinados, frenados, congeladas, anestesiadas. Hay veces en las que descreer de las creencias nos recrea, nos afirma. Discutir lo que afirmábamos nos reorienta. Sospechar de las verdades familiares nos amplía el criterio de realidad. Destapar el arcón, donde atesoramos seguridades pequeñitas y miedos grandes, nos da fuerzas para revelarnos, para afrontar condicionamientos, para explorar nuevas pasiones. Y para emancipar la conciencia domesticada. Y encender el fuego. Con este libro me propongo algo así como una pedagogía del reaprendizaje. Eso significa revolver con un gran cucharón en los archivos de la memoria. Sin temores, con lucidez, a conciencia, desmontar los mitos familiares que nos compramos y hallar la verdad, analizarla a la luz diurna para luego someterla a los efectos del sueño. Desprogramar es aprender a vivir mejor. Eso no significa ser otra persona. Ni hacernos millonarios en una hora o viajar a la luna. Vivir mejor es vivir con conciencia, estar en consonancia con quien somos realmente, aprender a resonar con nuestro ritmo natural y no con el patrón que nos dijeron que debíamos cumplir para ser aceptados en ese árbol ancestral del que somos parte. Cuando vemos en toda su amplitud nuestro árbol genealógico, es como comprender un sueño que regresa desde sus raíces para darnos un mensaje. Tomar esa decisión postergada, advertir un peligro, sospechar sobre un estado de salud, escuchar la voz onírica, creer en el centro del corazón. 3. Animarse a dar un paso fundamental. Y cambiar de personaje. ¿Quién soy? Cada paradigma o molde que reviste lo que somos es una estructura inconsciente a la cual se la conoce por sus efectos. Jung llamaba a estas estructuras arquetípicas órganos del alma. Efectivamente, cuando reaccionamos ante una crisis, nos enfermamos o nos vinculamos de una manera determinada con nuestros padres o compañeros de trabajo, estamos expresando un mensaje de ese órgano tan especial que es la memoria afectiva ancestral. Son universales y comunes, pero producen un impacto distinto en cada sujeto según sus patrones familiares. El
Inconsciente colectivo es algo así como una reserva de datos de todos los tiempos guardada por el archivo de un clan, memoria genética de la gran biblioteca humana. Desde la psicogenealogía, un programa alquímico de transformación que permite explorar la vida psíquica, las conductas y mandatos, las herencias transgeneracionales junto con las exigencias, miedos, deseos y proyectos a partir de los árboles genealógicos se accede a la toma de conciencia que cada clan ocultó en los mandatos que cumplimos. Esos mandatos se encarnan en determinados personajes. Es tarea de cada uno, de cada una, revisar los mitos que se encriptan en los cuentos tradicionales de la infancia y cómo desde la voz familiar viajan hasta el presente y nos condicionan a actuar según los guiones instalados. Compartiré un caso. En abril de 2015 me encontraba en España presentando mi libro Secretos familiares. Una noticia conmovió a la sociedad en esos días. Un alumno de 12 años armado con una ballesta mata a un profesor. Al menos 4 personas han resultado heridas, entre ellos 2 menores y otros 2 docentes. El hecho sucedió en el Instituto John Fuster, del barrio de Las Navas, de Barcelona. Rápidamente se habló de trastornos mentales del menor, se supo que era un paciente en tratamiento por esquizofrenia y que había sufrido un brote psicótico. Los compañeros de instituto declaran que era un amante de las armas y los temas bélicos. Los docentes dicen que era un alumno normal. Conversé con gente de los medios y accedí a una información que en los primeros momentos no se publicó, el apellido de la familia, el nombre del niño y la foto. Yo avancé con la investigación a partir de los pocos elementos que tenía a mi alcance. Hasta que de manera fortuita di con una persona que me aportó una información clave, me cuenta que conoce a los padres de MP, que fue vecino de esta familia y me acerca datos que completan mi perspectiva de análisis hasta entonces hipotética. Y se confirman mis presuposiciones. MP aparece como el personaje vengador de un estigma familiar. Este chico compra una memoria de clan, un mandato que ni su padre ni su abuelo pudieron tramitar. Amante de los anime, de las series de zombies y desiertos. Comportamientos friki, lo etiquetaban como raro y nada más que resultara alarmante. Nadie pudo frenar el drama porque nadie se animó a ver lo que incomoda, la perturbación que se hereda cuando un secreto se perpetúa de generación en generación. MP es el portador de un mandato, encarna a un personaje antiguo. Un ballestero, que estalla en sus manos, en su propia escuela como escenario, porque lo que se oculta en el pasado pugna violentamente por salir en el presente. Llevo un muerto encima. Me interesa el concepto de identidad alienada elaborado por la psicoanalista argentina Aide Feinberg. Un niño tiene su identidad alienada cuando los padres depositan en él todo aquello que odian de sí mismos y se apropian de todos los rasgos positivos que él hijo tiene. Así, en ese tironeo entre lo negativo y lo bueno despojan al menor de su propia identidad. Al niño no le queda otra alternativa que identificarse con una organización extraña que pertenece a otro, a los aspectos que ese otro rechaza de su historia personal. De este modo, la historia de los padres pasa a estar como encajada en la historia vital del niño, configurando de 3 generaciones. Dicho sujeto tiene una identificación inconsciente alienante con él. Ancestro con quien tiene un pacto que adquirió por amor a un padre poseedor de un secreto y heredero de un yaciente. Quien manifiesta el síntoma lo que busca inconscientemente es abrir el secreto guardado y poner fin al sufrimiento familiar. Desafortunadamente la mayoría de las veces lo que obtiene es una repetición de la historia, con los infortunios que esto conlleva. Así como la hermana mayor de MP, Águeda, del griego, bondadosa, porta la parte buena en el clan, a MP le tocó portar un duelo irresuelto transgeneracional. El abuelo de los niños regaló a su hijo una ballesta y le dejó como herencia
El chico de la ballesta implica algo del orden de la injusticia, la segregación, el aislamiento, el odio racial, las vivencias vergonzantes que se encriptaron en la estructura psíquica del niño. El inconsciente del clan mantuvo bajo llave un trauma que, como en un volcán apagado pero latente, saldrá en forma de ebullición criminal cuando la exigencia de asumir una denuncia ya no sea posible mantener a raya. O, como expresaron las autoridades del colegio, el alumno actuó por un arrebato inexplicable. El vengador es un arquetipo, un patrón de conducta propio de quien se cree salvador del mundo, empezando por su tribu, con gestos que escapan a la lógica y son inexplicables porque nadie le explicó previamente eso oculto, que debía ser defendido para recuperar el honor del linaje. Y pone en acción hacer justicia. Una ofensa innombrable, una humillación antigua. Es el portador de un secreto y de un mandato. Arriesgo una hipótesis, ser un desclasado, un inmigrante de segunda en el primer mundo, pertenecer a una cultura y religiones diferentes, acumular odios y rencores raciales suman capas a ese terreno predispuesto para lanzarse a la venganza. Entonces, ¿qué secreto inconfesable y a la vez imposible de soportar se transmite a la descendencia por medio del inconsciente del clan? La pérdida de la propia tierra, de las costumbres y del culto religioso, del exilio forzado y de la mirada extrañada de los otros puede haber sido la punta del iceberg en esta familia. Se trata de una inscripción inconsciente familiar a este tipo de vinculación. Desde la psicogenealogía sostenemos que una vergüenza, un secreto, un trauma que no han sido resueltos con el paso del tiempo, no integrados sus efectos, ni superada la crisis que se desprende de ese silenciamiento, se ahondan en el drama de las generaciones siguientes. Con Freud sabemos que la elaboración del duelo trae aparejada la liberación de la esclavitud al objeto perdido o silenciado. Agotada la presión, emerge como grito desesperado, o, en el mejor de los casos, como la búsqueda de nuevos objetos que permitan, de manera lúdica y personal, transformar la realidad heredada. La pregunta es, ¿qué personaje se compró? Un sujeto que cursa la etapa de entrada a la adolescencia está en esa fase evolutiva en la que se juegan nuevamente los lugares y posiciones del grupo familiar. Se reactualiza el complejo de Edipo y se reevalúa la noción de identidad. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que transita este joven cuando toma el impulso de sus propios dardos internos. ¿Cuándo? Alguien que es portador de un mandato extremo se ve sometido a situaciones críticas, puede desencadenar la acción del personaje que lleva a cuestas. Fuentes docentes y policiales aseguraban que el agresor no procedía de ninguna familia desestructurada. Y agregaban, son muy buena gente, una familia catalana normal. Me pregunto qué quiere decir no desestructurada y normal en este contexto. Sin embargo, junto con esos comentarios, los informes agregaban que MP tenía en su habitación 2 escopetas pequeñas en sus fundas y un machete de grandes dimensiones, además de ballestas artesanales realizadas con alambres por el chico. Lo más inquietante es este dato, la ballesta que el menor llevó al instituto se la había regalado a su padre, el abuelo, hacía más de 20 años y estaba guardada en otra casa, pero en algún momento llegó al apartamento donde la familia residía. Esto no se pudo explicar. ¿Quién es MP? MP es pequeño, delgado, moreno y de ojos negros. Los amigos lo califican de raro, friki, introvertido y alumno de buen rendimiento, que en los últimos tiempos había empezado a bajar en sus calificaciones. Se lo veía habitualmente vistiendo chaquetas militares, practicaba deportes, seguía programas de lucha libre y era adicto a las series de zombies donde la violencia y la sangre se exhiben sin pudor. Fanático de The Walking Dead. Una historia que se desarrolla durante un apocalipsis zombie. Para completar la foto, una calavera incendiada ilustraba su perfil de Facebook. Ninguno de estos elementos hizo sospechar lo que se desencadenaría una mañana de primavera en el colegio. Obsesionado con cómics dedicados a los muertos vivientes, su personaje
televisivo favorito era Daryl Dixon, el encargado de matar zombies, disparando una ballesta en la cabeza de los monstruos. Nunca he confiado en nadie para protegerme. Maldición, creo que nunca he confiado en nadie. Para nada, es el lema de este personaje de la serie The Walking Dead. AP sentía que estaba rodeado de zombies a los que había que eliminar. Sus preferencias de ocio le ofrecían un escenario ideal para el imaginario del joven, cuerpos sin almas, cementerios en movimiento, espíritus en pena que pelean con los comunes mortales. A falta de muertos vivos en su escuela, el 20 de abril ha matado a un hombre, su profesor, e intentó matar a muchos más. El padre de M es trabajador social y su madre enfermera. La hermana del chico es una jovencita aplicada y buena deportista. En su biografía personal, con la esclavitud y la opresión. Que el episodio se desencadene en las aulas de su centro de estudios no es un elemento menor, saber y no saber. Se ponen en juego cuando se dispara la primera flecha. Nombre propio. En Secretos Familiares expliqué la importancia de los nombres, las implicancias que resuenan, las razones de la elección. Llamarse como un ancestro, tener un apelativo cargado de simbolismo, de connotaciones nos permite pensarlos como metáforas en los nombres que nos pusieron nuestros padres y en los que elegimos para nuestros hijos se dice mucho más de lo que se escucha. Ese plus que desconocemos va traduciéndose a lo largo de la vida, sumando sentidos, dotando de cuerpo a un grupo de palabras. Es la otra cláusula en letra chica del contrato, como la del personaje que nos vendieron. Volvamos al niño de la ballesta. Max Porta o MP constituye una unidad semántica que reclama interpretación. Max es la abreviatura de Maximiliano, que significa el más grande Emiliano o el varón más importante. Porta proviene del verbo portar, llevar, trasladar, derivan muchas palabras de esta, la más contundente puerta. El ballestero era antiguamente un portero, destaco esta palabra porque deriva de porta, puerta, que estaba en el palacio y en los tribunales. Acompañaba a la realeza a sus actividades de caza. Cada sujeto responde a su estructura psíquica y a su tejido transgeneracional. Obviamente, no todos los espectadores de estas series con personajes de muertos vivientes o consumidores de películas de horror terminan atacando con armas a los docentes y alumnos de su colegio. Lo que impacta en Max Porta es su historia, sus ascendientes, de origen moro-africano. Musulmán, según los estudios que pude reunir, han sepultado humillaciones que estigmatizaron al linaje durante años y que permanecen vivas, encarnadas en la tercera generación. ¿Qué memoria del clan se actualiza en su agresión desbordada portando un arma mortal que dispara sobre inocentes desprevenidos? Un yo frágil, que no puede soportar determinados estímulos, reacciona como impelido por una voz lejana, ajena, conocida pero distorsionada, que lo impulsa a moverse maquinalmente. Es interesante que se use en forma coloquial el término zombie para designar a alguien que actúa sin pensar, de manera automática. Alienante, porque lo despoja de la posibilidad de acceder a la verdad de su identidad manejando sus actitudes a conciencia. Max carga con un muerto, anterior al profesor que abatió lleva puesto el peso de sus ancestros, su abuelo. Max padece el síndrome del yaciente. La expresión del síntoma del yaciente, o yacente, pertenece a Salomón Seyam y alude a descendientes que viven su vida como la de otro, que ya ha muerto. En este chico de 12 años vive el duelo ancestral que porta con él. Mandato quiere decir dar en mano. No se dicen a boca de jarro y a todas luces, no se expresan con claridad y buen tono, no se conocen porque fueron claramente explicitados, hay que adivinarlos. Una tarea imposible. Los mandatos constituyen una suerte de disposición que se escribe con la sangre del clan y que se oye como si se gritara, pero es un mensaje oculto y sinuoso, un decreto callado que emana de un superior, al que tal vez no conocimos, pero escuchamos. Un mandato determina las expectativas sobre el cumplimiento de esa orden.
familiar que cala hondo en los descendientes. Es un mandamiento casi en el sentido religioso o sagrado del término que los más jóvenes de una familia reciben de las manos de sus antepasados como una ofrenda, muchas veces a modo de caja de Pandora, es decir, algo imposible de soltar, algo que no terminamos de comprender. Hay que estar preparados para tener la conciencia de una fecha clave que pueda dar alguna nueva pista sobre un conflicto irresuelto.